Hola, ¿cómo están? El producto que vamos a exponer es el tomate de árbol. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Laura Fierro, Angie Huerta, Sergio González y Jesús Álvarez. Estudio de mercado. El tomate de árbol es una fruta comestible que entre la clasificación de frutas frescas, la variante específica producida en Colombia es Psicomandra, betacera o comúnmente conocida como tamarillo. Es una fruta tropical, es de forma ovalada, de color rojo o amarillo intenso y se caracteriza por su pulpa jugosa y ligeramente ácida. La caracterización del producto se realiza en terrenos en temperaturas bajas de 3 a 6 grados. Las condiciones climáticas en las que se desarrolla son en regiones montañosas como en la cordillera de los Andes. Los usos más frecuentes son son materias primas para el procesamiento hacia jugos, mousse u otros procesos similares. En cuanto a la culinaria, en el sector industrial se transforman en mermeladas, salsas, postres o dulces. También posee su uso médico y es sugerido como un suplemento en dietas debido a sus propiedades. Factores que influyen en su demanda y distribución. Producción nacional. El cultivo de tomate de árbol en Colombia se ha expandido en los últimos años debido a la creciente demanda en el mercado nacional e internacional. En Colombia se comercializa principalmente en las plazas de mercado, supermercados y tiendas especializadas en frutas exóticas. Los departamentos con mayor producción son Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el Magdalena. Consumo nacional. El consumo nacional se basa en el porcentaje de la producción nacional en los últimos 4 años. Se estima un promedio del 75% del consumo del tomate de árbol. Exportaciones. Se observa una disminución del 2021 al 2022 del 17% según el portal Frutícola. Exportar tomate de árbol requiere cumplir con varios requisitos fitosanitarios y legales. Consumo. Los países destino como Canadá importan 26.691 toneladas, en Países Bajos alrededor de 118.980 toneladas, que dichos países se caracterizan en su consumo de tomate de árbol debido a sus preferencias por cuidar su salud y los beneficios que otorga este producto, además de incluirlo en una gastronomía. Y por otro lado, Aruba con 25.141 toneladas, ya que su cercanía con países latinoamericanos ha apropiado dicho consumo. La lista de mercados serían las importación sería de Canadá, Estados Unidos, México, Turquía y Colombia. La ficha técnica. En la ficha técnica tenemos primero lo que es el organolépticas, que es desde el verde en estado inmaduro hasta amarillo, anaranjado, rojo, púrpura oscuro y jaspeando diferentes matices en su madurez. El siguiente es un diámetro que tiene de 4 a 8 centímetros. Las propiedades físicas y químicas es una fuente importante de beta carotenos provitamina A. También tenemos la composición nutricional, que está a base de agua, proteínas, grasa, carbohidratos, calcio, potasio, fósforo, hierro, vitamina C, fibra y bris. El grado de maduración. En este grado de maduración la cadena de frío va de 20 a 25 días manteniendo su calidad en temperaturas de refrigeración entre 3 a 6 grados y humedad relativa del 95%. El producto puede conservarse por 50 a 60 días si no se utiliza ningún tipo de empaque. El producto dura de 10 a 12 días y en refrigeración de 25 a 35 días. Los criterios mínimos.
Requerimientos de color de los componentes finales. Primero, deben estar frescos, lo cual se observa en la apariencia lisa y turgente de la cáscara. Deben tener consistencia firme, deben encontrarse limpios y libres de restos de hojas u otras estructuras de la planta. También deben estar libres de partículas, olores y sabores extraños. Deben encontrarse libres de daños de origen mecánico como magulladuras, fisuras y peladuras en la cáscara causados en la etapa de cosecha y post cosecha. También deben encontrarse libres de daños de origen biológico y microbiológico, como ataque por insectos y enfermedades ocasionadas por hongos, bacterias o virus. También deben estar libres de humedad extraña, exceptuando la humedad que se produce por condensación cuando los frutos pasan de baja temperatura a alta temperatura o por la transpiración propia del fruto. También deben estar libres de contaminantes químicos. Esto hace las diferentes etapas de recolección, almacenamiento, transporte y manipulación. Y por último, deben haber sido cosechados respetando los tiempos de carencia de los pesticidas para evitar que la residualidad pueda constituirse en un factor de toxicidad y limitante para el consumo humano. El equipaje y el embalaje. Primero tenemos como cajas y contenedor. Estas tienen una medida de largo 39, de altura 29 y ancho 115. Cartón corrugado con capacidad de 2.5 kilogramos, peso de caja 0,3 kilogramos. Las cajas de cartón corrugado tipo I o también conocido como tipo común como pared doble para la resistencia de peso y apilado. También están lo que es alveolos, que las medidas son de largo 36, altura 26 y ancho de 3. Son alveolos de celulosa debido a los requerimientos y restricciones de importancia en empaque y embalaje de Canadá. Está compuesto por un material 100% reciclable y posee las mismas características de protección. También están las estivas, que es un payet americano de madera. La altura es de 100 centímetros. La, la altura, el largo es de 100 centímetros. La altura es de 120 y el ancho es de 15 centímetros. Con capacidad de 750 kilogramos, con altura máxima de 200 centímetros y un grosor de las placas de separación de 50 milímetros. Y por último están los unchos, que los unchos son de cal 5 de 1,5 por 100 metros, una unidad, son varios, el material es polipropilenio más uncho de cal 5 de 1,5 por 500 metros, una unidad de color, varios materiales de polipropilenio. El proceso de embalaje. En esta están tenemos los contenedores y la carga del embalaje. Las siguientes están las paletas. El cálculo de Sancho, la longitud de la medida de la caja, su altura corresponde a 11.5 centímetros por las 17 cajas apiladas verticalmente. En cada columna se obtiene 195.5 centímetros de la altura de la carga. La longitud de la estiva es de 100 centímetros. De 195.5 por 2 nos da un valor de 391 centímetros más 200 centímetros igual a 591 metros, es decir, un equivalente de 5.91 metros. El ancho, la medida de la estiva es de 120, se tiene en cuenta la altura de las cajas apiladas de la mercancía con las dos vueltas para sostener la caja. Es decir, 391 más 240 centímetros. Esto es un metro equivalente de 6.31 metros. La estiva tiene la caracterización de tener dos entradas por longitud y por ancho, por lo que la cantidad total del suncho requerida para unitarizar la carga es de 24.44 metros. Estos son los metros requeridos del suncho por estiva para toda la mercancía. Es un contenedor de 22 paletes,
sería un total de 537.68 metros de suncho plástico para la unitarización completa de la mercancía. Los estudios financieros. En esta encontramos las cajas, los alveolos, las estivas y los sunchos. Esto nos da un total como de 4.049.882 pesos. Las cajas estaríamos de una cantidad de 33.366. El valor unitario sería 600, el valor total sería de 2 millones. Los alveolos, lo mismo, la cantidad sería 3.666. El valor unitario es de 283.15, que estaríamos hablando de 953.882. Los estivas, cantidad serían 22, el valor unitario sería de 45.600, donde nos da un total de 1 millón. Los unchos, que pueden ser de dos tipos, una puede ser de 1.000 metros y otra puede ser de 500 metros. Cada una, las dos nos daría un valor unitario de 74.000 pesos y el valor total, lo mismo, 74, contando como tal un total completo de estos serían los 4 millones de pesos. Ahora pasamos a hablar de la cadena de abastecimiento. La ubicación de la empresa va a estar focalizada en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos. La ubicación del comercializador estará en Yarumal, Antioquia, y con el fin de mantener la línea de frío y una red logística eficiente, pues se ubica la empresa comercializadora intermediaria en un municipio que sea cercano al de la producción. En este caso, como veníamos mencionando, sería la ciudad de Yarumal, Antioquia, que está alrededor de 45 kilómetros de distancia, aproximadamente unos 57 minutos en vehículo automotor. La ubicación geográfica en la zona urbana de la empresa se establece en la carrera 23, número 2569 a 251, en Yarumal, Antioquia. Y, para el transporte se evaluó el Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight. El exportador está encargado de cubrir los siguientes costos desde la preparación del embalaje, contrato, formalidades aduaneras, la movilización de la carga desde el almacén hasta el puerto de origen, costeando el transporte interior, los costes de manipulación en puerto de origen, el pago del flete del transporte internacional y asegurar la carga. Sin embargo, la responsabilidad se limita hasta la movilización de la carga en el almacén del puerto de origen. La mayoría de exportaciones realizadas en Colombia hacia Canadá maneja estos tres términos de negociación: el CFR, Cost Freight, el Cost Insurance and Freight y el Free On Board. Por ser esta la primera compra y exportación a dicho país, se negoció el término Cost Insurance and Freight en el contrato con el cliente en busca de realizar una estrategia de internacionalización. Para el transporte nacional se utilizó el formato que está en ProColombia, en la página de ProColombia, la cual nos arroja unos resultados en donde nos muestra que estaríamos hablando de un estimado en total de costos de 2.528.942, haciendo el viaje desde Yarumal hasta Cartagena, que es donde saldría el container ya con destino internacional. Esto es para el transporte nacional. Y en ese orden de ideas, hablamos que los costos internos buscan minimizar los daños logísticos en la cadena de frío, por lo cual es necesario cotizar desde una ubicación más alejada de la zona de producción hasta el punto del almacén y de ahí hasta el puerto de origen. Estas horas de movilización y de espera en carga y descargue pues buscan ser exactas y aún así tener en cuenta pues algunas contingencias que se puedan presentar en el proceso. Ya para el caso del transporte internacional, pues se realiza
un término de negociación, en este caso, como repetimos, fue el Cost, Insurance and Freight, y se realiza cotización para añadir a los costos, además de analizar la ruta, tiempos de tránsito, disponibilidad y confianza en la empresa marítima, que se encargará de la movilización de esta carga desde el puerto de Cartagena. Para la logística verde, el tomate de árbol es la fruta que cuenta con un alto potencial exportador en Colombia, presenta retos logísticos que podrían ser resueltos mediante las prácticas de logística verde, dándole a su cadena de suministro la oportunidad de reducir el impacto ambiental, además de mejorar la competitividad. ¿Cuáles son? La implementación de vehículos eléctricos o biocombustibles para el transporte refrigerado, como los usados en los Países Bajos, puede ser una solución que nos podría permitir reducir hasta un 30% las emisiones, garantizando la calidad del producto y respetando los estándares ambientales. La optimización de rutas mediante herramientas de inteligencia artificial, de modo que se pueda así reducir distancias y las emisiones de CO2. La unión de la tecnología IoT con sensores en tiempo real para controlar la temperatura y la humedad durante la duración del transporte, como en el caso de la cadena del tomate en India. Supondría una merma en la misma del 25%. Para el caso de la logística inversa, en la cadena del suministro del tomate de árbol es la gestión, es decir, la administración de los flujos de materiales de residuos o subproductos desde el consumidor hasta el origen, con fines de recuperación de valor, reducción de impactos ambientales y la optimización de los recursos. La gestión de los residuos orgánicos procesados constituye una de las aplicaciones relevantes dentro de la logística inversa propia de la cadena del suministro del tamarilo. Los residuos del procesamiento, es decir, las cáscaras y las pulpas no destinadas a la alimentación, pueden transformarse en abonos orgánicos o biocombustibles, emulando el modelo de la porcinasa en las granjas porcícolas, que convierten los residuos alimentarios en abonos para el suelo. La implementación de la logística inversa en la cadena del tamarillo no solo es viable, sino necesaria para posicionar a Colombia como un proveedor competitivo y sostenible. Estrategias como la transformación de residuos en abonos, la reutilización de envases y la colaboración con proveedores certificados no solo reducirían el impacto ambiental, sino que también asegurarían calidad, cumplimiento normativo y acceso a mercados premium. Como conclusión, el análisis respecto de la cadena de suministro del tomate de árbol en Colombia indica que el potencial exportador del producto depende en gran medida de la eficiencia en la gestión logística a nivel nacional e internacional. La reducción de las pérdidas por daños y de los costes derivados del transporte, que en el caso del tomate de árbol se realizan durante el transporte del producto, desde la producción hasta la llegada a los almacenes de los destinatarios finales. La minimización de los daños y costes que pueda llegar a suponer el transporte de la cadena de frío necesita de una evaluación de las rutas, tiempos y riesgos para determinar de forma regular la revisión de la cotización y la importancia de la situación contingente del contexto nacional. Muchas gracias.